Ahora, lo que se vivió el domingo en la Bombonera es muy particular. ¿Por qué? Porque esta versión de Carlos Tevez, que es a mi gusto la más opaca desde que volvió al fútbol argentino, se estaba reencontrando con el juego. Había convertido un muy lindo gol. Boca ganaba de local y se encuentra a los 30 minutos del primer tiempo con una infracción durísima, que tal vez con otra camiseta era anaranjada, y un insulto desmedido, completamente desmedido, al árbitro Germán Delfino. Entonces uno pregunta, o yo me pregunto, mejor dicho, paso posterior de no presentarse en el Tribunal de Disciplina para el descargo, hasta como un formalismo, Carlos Tevez como título, pero ya un título diferente tal vez al del año pasado, al 2015, un título completamente distinto. Sí, analicemos un poco el regreso de Tevez, su vuelta en el 2015. Había una necesidad política de Boca, de la comisión directiva, del propio presidente Angelici. Recordemos cómo era el contexto. Boca queda eliminado de la Copa, el tema del episodio aquel del gas pimienta, el hincha paradero napolitano. Curiosamente, todo el mundo imaginaba que el que pasaba esa llave estaba en condiciones de ganar la Copa. Ojo, lo que ocurrió con River, enfrentando a un equipo que en los papeles, siendo equipo mexicano, digamos, no era lo mismo que cruzarse con los brasileños. Bueno, finalmente se da esa doble circunstancia que dejó mal a la gente de Boca, o sea, la eliminación y la Copa de River. Año electoral. ¿Qué hace? Año electoral. Año electoral a todo nivel también. Angelici buscando la reelección y el macrismo la presidencia de la Nación. Tevez era digamos, sería como en el fútbol, aunque la cancha no es el mismo rol, pero era el enganche. Esto es, un ídolo pasando un gran momento en la liga italiana, 2 veces goleador, 5 títulos con la Juve, final de Copa de Champions, acontecimiento, la Bombonera llena, y Tevez manifiesta públicamente su apoyo a Angelici para la reelección, y si bien no lo dijo, él tenía amistad y tiene amistad con Macri por su pasado en Boca y con Scioli. Había ido más de una vez a la Niata a jugar. Sí, pero a ver, recordemos que todo lo que significaba en aquellos momentos de explosión de Carlos Tevez, aparte un Boca que se termina consagrando campeón. Y agregá, si querés, en el juego propiamente dicho, en los movimientos de Caleri, estamos hablando de 2015, segundo semestre, beneficiaban a Tevez, a ese Tevez que no era ni punta a punta, era una especie de media punta líbero, bordeando el área, con un Caleri muy movedizo, muy sacrificado para el equipo. Era el delantero que iba a buscar tapar a la salida del arquero, el defensor, el último defensor rival. Y cuando Boca tenía la pelota, los movimientos ya sea diagonales, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, y sobre todo cuando iba por los costados. Claro. Razón por la cual la mayoría de los goles de Boca, estamos hablando de Boca de Arrobarrena, partícipe en Copa Sudamericana, etc., llegaron por el binomio, o sea, por el juego. Hay otra cuestión política ahí. Te iba a decir que la gorra de Timoteo te queda muy bien, no sé ahora cuál es la razón para que te la saque. Bueno, el tema digamos, la segunda fase, si claro, ese es el punto, a ver. Hay una razón que no está del todo explicada, que Tevez, supuestamente en conversaciones con Daniel Osvaldo, pide a Osvaldo. Osvaldo quería su revancha en Boca, no le había ido bien, no por motivos futbolísticos, sino extrafutbolísticos, en la primera etapa. Lo futbolístico tampoco fue esa. Había hecho 5 o 6 goles en el, pero en ningún momento del equipo de Arrobarrena. Ninguno. Cabezazo, alguna pelota jugada ahí en el borde del área. Ningún partido grande, por decirlo de alguna forma. Con Boca tenía una oferta muy importante. Recordemos que Caleri y Boca, por una parte del pase, 1,5 millones, y lo estaban ofreciendo más de 11 millones de euros. Bueno, se fue por 12 justamente. Estamos hablando de una cotización de un futbolista que había llegado sin ser, digamos, una estrella del fútbol, y que en un año, poco más de un año, se valorizaba 10 veces más. Algo parecido en el mismo tiempo de lo de Gustavo Bou en Racing. Claro. Y de algún modo en este presente de lo que podría ocurrir si finalmente se hace la transferencia de Lucas Alario con River. O sea, son jugadores que llegan a la vidriera, les va bien y terminan cotizándose 10 veces más del valor original. Claro.
Ahí, ¿qué pasa? Llega Osvaldo, no le va bien de entrada, hay lesiones en el medio, partido amistoso en Mar del Plata, y empieza a desdibujarse Tevez. No encuentra la posición, se pone mal consigo mismo. Acordate el partido aquel con Temperley, el comienzo del torneo anterior. Sí, igualmente la renuncia, estaba mal, la renuncia de Vasco Arruabarrena evidentemente lo afectó porque el Vasco Arruabarrena, recordemos que títulos aparte, había logrado algo muy complejo en el mundo Boca, que es un nivel de contención muy importante para planteles difíciles, y lo había logrado Arruabarrena el año pasado. Sí, y además entonces, el crédito de Arruabarrena que había ganado como sea, ese punto. 2 títulos. La salida de Osvaldo en Montevideo luego del partido de Copa frente a Nacional. Eso ya es con el mellizo. Un Carlos Tevez, que ya no tenía el mismo nivel futbolístico que antes. Una eliminación de Copa Libertadores en semifinales en la Bombonera con un penal a favor que no lo patea. Con un agregado, si te parece, hay algo en la personalidad de Tevez, digamos, su patología, diría un psicólogo, que no es el caso nuestro. Tevez es fronterizo con la violencia. Es un jugador que si el rival, si el defensor rival lo golpea... Estás tocando un tema delicado. Dije fronterizo, no dije que sea ni un jugador malintencionado, ni un jugador... Digo, es un jugador fronterizo, habría que entender bien el concepto, fronterizo con la violencia. ¿Esto qué significa? Porque le pasó con el chico de Argentino Junior, con Ezequiel Gen. El chico de Argentino Junior era un volante de marca. En una jugada, llamémosle clásica, de un volante que tiene que cruzar a un media punta, es obvio que en algún momento geográfico, si querés, del juego y de la cancha, hubo alguna infracción del pibe de Argentinos a Tevez. La respuesta de Tevez, que termina en la doble fractura tibia y peroné, este chico lleva 13 meses sin jugar, es consecuencia del roce. Ahora, el roce... Si no fue roce, fue intención. No, el roce previo. Hubo intención de golpear. Ojo, el pibe tampoco es un... No estoy diciendo... No estamos hablando de un bebé de pecho contra un psicópata. Estamos hablando de 2 jugadores que van fuertes. No estoy hablando de romper, estoy diciendo que hubo una intención de Carlos Tevez de golpear. En la jugada donde queda lesionado y mal el pibe de Argentino Junior, Tevez ni siquiera se queda al lado para ver qué pasó. Nada. El único que como dice la tribuna, lo manda en cana es Gorosito, que dice, esa jugada fue signada por la mala leche. Mira qué interesante, porque en aquel momento, estamos hablando de septiembre del año pasado. Septiembre, de un año justo. Yo recuerdo que hablé justamente ese mismo lunes, el partido se jugó un sábado, el lunes, hablé en la señal radio, en la gráfica, de la intención de golpear de Carlos Tevez. Y me dijeron barbaridades como nunca antes había escuchado. Barbaridades, decían los oyentes. Pero claro, en aquel momento, el 2015, y esto tiene que ver con la actualidad de Carlos Tevez, era muy difícil hablar mal de él. ¿Por qué? Porque era el jugador del pueblo, era el jugador que resignaba guita para volver a la Argentina, era el jugador que resignaba fama, prestigio para regresar a cumplir el sueño de un amor. Ahora, todo eso que era idílico, que se fue armando y era idílico, se cayó muy pronto. ¿Por qué? Disculpame, José Luis. No, pero falta algo más. 4 meses después, un partido que está ganando Boca, Newell's, fácilmente. No, está bien, estamos hablando del tema de la violencia. 2 goles arriba. Está bien. Él va a una pelota que perfectamente podía haber saltado al arquero. No. El arquero arriesga. Está bien, pero luego un Zain arriesga. Ahora Tevez se lo lleva puesto, con la rodilla le rompe. Pero doble fractura de maxilar. Hay un tema muy interesante, José Luis, discúlpame, que es el siguiente. Es cierto, Carlos Tevez bordea la violencia. Yo dije fronterizo con la violencia. Bueno, lo bordea. Sí, lo bordea. Está ahí, en el límite. Y uno podría entender que esa forma tan particular que tiene de jugar tiene que ver con una cuestión de sus orígenes. Sus orígenes fueron justamente el potrero en ese estado que ya no es, por decirlo de alguna forma, habitual para muchos futbolistas de nuestro juego. No vaya muy lejos con el potrero, porque el potrero también fue el origen de Sibori y San Nicolás. No quiero hacer una cuestión sociológica de esto. Déjame que te dé algunos otros antecedentes. A Sibori, en San Nicolás, que le decían Chiquín, estamos hablando de... Sibori era del 35, estamos hablando del 51, 52, jugador de potrero. Nunca tuvo, bajo la media caída en Uruguay en partido. No es el mismo potrero, casi lo matan a patadas en el centenario. No es el mismo potrero de hoy. Bueno, Maradona, hijo del potrero de Fiorito, salvo aquella plancha, porque ya habían chocado con Batista. A Batista, que casi lo parte al medio.
Y después la pelea famosa de los del Barça con el Vos sabés Atleti que de Bilbao. Ramón Madoni, alguna vez en la gráfica, Ramón Madoni que lo moldeó en el club... Sí, el famoso Club Parque. El Club Parque Lago, de muy chiquitito, Tevez. a Carlos Tevez. Me comentaba que era un tema que todavía era Martínez, no era Tevez. Martínez, sí, señor. Era un tema muy complejo de tratarlo, ya de criatura Tevez, que tenía que ver con esta cuestión, con ciertas pulsiones que llevaba adelante en relación de cómo El jugar. amigo más cercano Lo que suyo, te- adolescente, murió en un enfrentamiento con la policía. Lo El que- hermano y el lo que te, cuñado lo tuvieron que te problemas quiero con la decir es lo policía. siguiente, y yo no quiero hacer un análisis sociológico ni mucho menos, Es pero inevitable. hay un tema que me resulta interesante en el tema Tevez. Tevez, mientras estuvo con tensión, mientras estuvo en la cresta de la ola, mientras era el jugador querido, respetado, no solamente por el mundo Boca, sino en general, que uno podría decir, mira, esto es casi un armado comercial en relación con un tema mucho más importante que la elección nacional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Acá Tevez no perdía la cabeza. No Sí, perdía la pero cabeza. igual hay hoy es un jugador rasgos. extraviado. Bueno, hay rasgos. Es extraviado. Está todo lo bueno y lo malo, porque es un Está claro jugador eso. de gran habilidad, gambeteador, encarador, valiente, goleador, jugador que sale de lo común desde hace muchos años, ganó con el Corinthians, ganó antes con Boca, ganó con el West Ham de Inglaterra, lo salvó el descenso, ganó con los dos Manchester, ganó con la Juve, todo lo que sabe. Te quiero decir algo. El tema de la disciplina. ¿Vos te acordás cómo se tuvo que ir del City? Mal, Manchester. se fue mal. La pelea con Mancini. Sí, se fue mal. Cuando él se enoja, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Se enoja mal porque Mancini lo había mandado al banco contra el Bayern Múnich, no quería precalentar, iba a entrar, no quiso, bueno, toda esa historia. Esto ya pasaron 4 años. Se vino a jugar al golf con los amigos. O sea, el golf pasa a ser algo así como una terapia, una consulta a un psicólogo. ¿Vos te acordás cómo terminó lo del Manchester United? Cuando se enteran los del Manchester que no va a otro club cualquiera, no, va al City. Esto como, me acuerdo Les quemaron las camisetas. la de Cedrés, levantando la copa con Francescoli en el 96, triunfo en América de Cali, todos abrazados, y a los 20 días firmaba para Boca. Imagínate lo que pensaba el hincha de River del uruguayo Cedrés allá por, digamos, 96. invierno del 96. Bueno, hay cosas de la conducta, curiosamente con los italianos le fue bien, entre otras cosas, porque vos te acordás cuando llega lo que le dice el manager, ni siquiera el técnico, el manager le dice, te estuvimos midiendo el peso, te estuvimos haciendo todos esos exámenes fantásticos que hacen los grandes jugadores, pagaron 15 millones de euros, tenés 5 kilos de más, hasta que no te pongas en línea así, no, ni siquiera vas a la temporada, o sea que tiene que ver también con el molde, con quién lo rodea, quién ejerce la disciplina. Vos fijate lo que pasó en su momento con Arrobarrena y lo que de algún modo se insinuó pudo haber pasado con el Mellizo, donde era casi un hombre de consulta, casi te diría el dueño del vestuario. ¿Vos te acordás lo que se comentaba en Arrobarrena? Que él decía, hablaba sobre la dieta, hablaba sobre los niños, sobre las inferiores, fijaba, o sea, ahí Hoy es un jugador triste. Hoy es un jugador triste. Pero bueno, es todo, es un combo. Eso hay que tenerlo en claro. Y sobre todo, digo, el tema es justamente que es un jugador triste y es el supuesto jugador del pueblo. Sí, otro día también podríamos analizar el problema del enigma que ha significado Tevez en el tema de los últimos años en la selección. ¿Por qué? Porque el juego de Tevez casi diría muy parecido, sobre todo en los últimos años, al de Messi. ¿Y esto qué significó? Lo dijimos nosotros casi, yo te diría mucho antes que el resto, que no encajaba en el esquema de Sabela porque los propios jugadores, los entrenadores suelen hacer, ojo, está ocurriendo lo mismo con Bauza. Hay Zabaleta. una especie de sociedad, Claro. hay una sociedad, porque no te podés poner mal con el jugador ni el jugador mal con el técnico, pierden las dos partes. José Luis. Hay una sociedad, vos fíjate, fue a Bauza para recuperar a Messi, negociación con Mascherano, que es virtualmente algo así como el hermano mayor de Messi, ¿no? Biológico. La vuelta de los dos significó también, curiosamente, la vuelta de Zabaleta. Por eso te lo decía. Estamos en un momento donde el esquema del vestuario de la selección está casi, en la conducción estoy hablando, compartido. Razón por la cual Messi va a tener que tener un rendimiento muy alto, probablemente el que tuvo ese rato que jugó contra Belgrano, para que otra vez sea tenido en cuenta, porque después en la cancha, ¿dónde iría? ¿En qué lugar lo pondría? La seguimos la semana que viene, José Luis.
volver a la verdad, ¿sabés por qué? Por el recuerdo de Timoteo, es una debilidad que tengo con Timoteo, por favor, ponétela. Ahí va. La de Timo, ¿Ves? la de Timo, Ahí la de está. Timo, la de Timo.